Como dato en Santa Cruz, en 2024 hubieron 4.175 casos de abuso, en el cual 175 eran por violación, por abuso sexual. En el aspecto psicológico, podemos tener lo que son los cambios físicos y orientación sexual. En estos cambios físicos pueden haber lo que son las autolesiones de parte de las mujeres por sentirse culpables por su cuerpo, trastornos del sueño, del apetito, del peso, pérdida del libido sexual y trastornos hormonales. Y en cambio de orientación sexual, como aspecto psicológico, tenemos que puede haber una confusión en la orientación sexual por el trauma que hubo, ¿no? Sentir miedo, rechazo hacia el sexo opuesto y influir en su identidad de orientación sexual. ¿Entendido? Continuando con la exposición, los aspectos sociológicos de una violación, tenemos que saber que la víctima siente el miedo al qué dirán. Muchas veces, en este caso, nos queremos centrar no solo que la mujer es víctima, también el varón, ¿no? Y la presión social y un estigma social que suele silenciar a las víctimas. La revictimización es muy frecuente, tanto desde el hecho del examen físico para el momento del examen médico en la evaluación para ver si ha sido una violación o no. Y también se le cuestiona mucho a la víctima, tanto cuando tiene que declarar, cuando está, si es dentro de un núcleo familiar, el responsable, el agresor es dentro de su núcleo familiar, muchas veces se la calla y se calla a la víctima por miedo y por vergüenza, ¿no? ¿A qué dirán? La transmisión intergeneracional del trauma es muy común. Si las víctimas no llegan a recibir el apoyo psicológico necesario y no siguen, no solo el apoyo psicológico, el apoyo emocional, familiar, les impide superar el trauma y eso empieza un ciclo de violencia. Es muy común que los niños abusados, cuando sean padres, también abusen y sigan las conductas abusivas y todo el trauma generado, vivido en la adultez, ya no son parte de la víctima, ya no se presentan como víctima, sino ya son parte agresora en una violación. ¿Entendido? Bueno, siguiendo con la exposición, en cuanto a los aspectos legales, el artículo 308 ya decía mi compañera que hay privación de libertad si se ha cometido el delito. Puede ser de 5 hasta 30 años. Se puede tomar en cuenta lo que son los agravantes, estupro y si es menor de edad y otras cosas. En cuanto al procedimiento legal, ¿cómo es que se procede después de que la víctima ha sido violada? Se plantea lo que es la denuncia, la atención primaria, la investigación, interrupción del embarazo, protección de la víctima y recursos sociales. En cuanto a la denuncia, ¿a quiénes debe acudir la víctima? Debe acudir a una serie por ejemplo, está el Ministerio Público, la Policía Boliviana, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, también está el IBI, y ellos tienen estas instituciones tienen la obligación de atender, no pueden rechazar la denuncia. Y también está la atención primaria, que la víctima debe recibir, se le debe creer al instante y debe ser atendida inmediatamente, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto médico. En cuanto
recolectar lo que son pruebas, datos. Tiene que tenerse la víctima y hacerse un examen físico completo, en el cual van a recolectar muestras, ya sea si ha sido violada por vía genital, vía anal, se debe recolectar la muestra, no tratar de encontrar líquidos temporales, y esto es importante. A esto se le conoce como el certificado médico forense de violación. Y eso es importante para la investigación. Ahora, en caso de que la víctima haya tenido un embarazo puesto, sí, en Bolivia es legal interrumpir el embarazo, pero bueno, si está dentro del límite de poder tener lo que es la vida dispositiva, es legal. Se debe proteger a la víctima. Hay una serie de cosas, por ejemplo, la víctima no puede confrontarse directamente con su agresor. Una vez de que fue violada, se la tiene que separar de su violador. No puede haber ese careo, como se le dice. Tiene que proseguir con los niños. Y el proceso judicial, la ley se va a ver, dependiendo del artículo del examen. En cuanto a aspectos médicos, existe una guía nacional de atención integral a las víctimas de violencia sexual, en el que hay una urgencia de confidencialidad. Hay que tener con la víctima, siempre hay que tratar de respetar y de indagar, ¿no?, cómo fue el problema, qué sucedió, pero hay que respetar su dignidad. Hay que tener cuidado, porque es una persona que recientemente hemos sido traumados, no podemos dialogar como lo haríamos con cualquier persona, hay que tener cuidado, hay que ser comprensivo. En el examen físico que nos mencionamos, hay que hacer un examen físico completo, especialmente en las áreas donde ha ocurrido la violación, ver si hay presencia de lesiones y otras cosas. También hay que hacer una prevención de infección de transmisión sexual, porque el violador no se sabe si tuvo sífilis o alguna enfermedad, VIH, etc. Se debe usar anticonceptivo de emergencia, interrupción del embarazo, el aspecto médico forense, que decía, y servicio plurinacional de atención. Síntomas y signos de la agresión sexual, agresiones genitales, ¿no? Desgarros anales, desgarros genitales, y también puede ser si ha habido sexo oral, ¿no? Para heridas genitales, traumatismo psicológico, hepatitis, infecciones por VIH, infecciones por papilomavirus, otras infecciones. En el examen típico para presunta agresión sexual, en la información general se debe recolectar los datos demográficos sobre el paciente, ¿no? Como el nombre, la dirección, el número de teléfono, el lugar donde el paciente, si es menor de edad, nombre del oficial de la policía, número de la placa, el departamento. Esto es importante, la anamnesis, las circunstancias, la fecha, la hora, el sitio, información que se tiene sobre el agresor, el uso, si ha tenido uso de amenaza o ha usado armas, intimidación, el tipo de contacto sexual, si ha sido vaginal, oral, rectal, el tipo de lesión interfrontal, si ha sido sangrado, si se produjo eyaculación, inclusive actividad en la paciente después del ataque, si se ha duchado, si ha usado tampón, si ha defecado, introducción, si se cambió de ropa, todas esas cosas del parto. El último periodo menstrual. El examen físico, los traumatismos generales, las genitales, cualquiera de los traumatismos genitales en el periné, el himen, la vulva, la vagina, el cuello uterino, el ano, eso hay que revisar. El cuerpo extraño, si hay suciedad, si hay astillas, si hay pintura, examen con la lámpara, ¿no?, con lo que se pide. Cuando es posible, la recolección de datos, cómo estuvo la víctima, la recolección de ropa, si vino ropa dañada, manchada de sangre, con materiales extraños heridos, si ha habido pequeñas manchas de la ropa, incluido si tiene un pasado, manchas del cabello, sangre quemada de la paciente, también si ha habido
sangrante, ¿no? Básicamente no dejar. También muestras de la mucosa bucal y muestras de los dientes. Las pruebas de laboratorio se pueden proceder con fosfatasa ácida para detectar la presencia de semen o de violador, suspensión de solución fisiológica en la orina y otras pruebas más. El tratamiento es importante en la historia clínica, el tejido del examen se debe tomar en cuenta el formulario remitido, el traslado de la evidencia y todo esto debe hacerse para poder proceder con la investigación. ¿Su apellido? Montero. Bueno, continuando el aspecto religioso, no olvidemos que en nuestro país la Iglesia Católica es la predominante de la religión boliviana. La influencia religiosa en la percepción de la violación va dada también por el conservadurismo moral. Nosotros, o muchos católicos, al menos los curas, los sacerdotes, practican lo que es la castidad, ¿no? Y ellos llevan a que la víctima ya pasa a ser una estimulante, por así decirlo, que ella provoca al agresor para tener así una violación. Un papel dual también forma la iglesia, un aspecto positivo, que en estos casos la víctima puede acudir a la iglesia para una ayuda emocional, un refugio, un desahogo, un apego con Dios. Y en lo negativo también muchas religiones practican lo que es el perdón. Hay una presión a la víctima para que perdone al agresor y eso lleva a que la víctima se calle, guarde silencio, no denuncie y se quede con el trauma. La educación sexual limitada. He tenido yo la oportunidad de trabajar en una ONG exclusivamente encargada de lo que es la educación sexual en jóvenes y se nos han cerrado muchísimas puertas en aspectos de colegios salesianos, cristianos, evangélicos, porque ellos ven una educación sexual como una motivación, como algo inmoral, como decirle al estudiante yo te enseño para que lo practiques, no decirle yo te enseño para que te eduques y puedas elegir y cuidarte. En ese aspecto se chocó mucho con esa educación sexual muy limitada de los colegios, que no permitían ingresar con estos programas educativos sexuales integrales, ¿no? ¿Sí? La justicia condicionada. Vemos mucho, ya lo notaron en el aspecto psicológico, que va más en qué dirá la sociedad, qué va a decir de mí la gente, porque fui víctima de una violación, ¿no? Y aquí la iglesia también está condicionada porque va a un acuerdo extrajudicial. Ya mencionaron los aspectos legales, todo el recorrido que hace la víctima desde el inicio de su denuncia, acudiendo a controles médicos, acudiendo a controles psicológicos, acudiendo a estudios y más estudios. Y muchas veces ya se ve con mucho miramiento que acuden o permiten hacer un acuerdo extrajudicial, es decir, como matrimonio forzado, más que todo en las áreas rurales que lo obligaban a casarse, o acuerdos también monetarios, que calla, yo te pago, ¿no? Pero ya la víctima nuevamente se calla y no emite denuncia, dejando al violador en libertad. El daño a la imagen familiar. La Iglesia Católica, no sé si también han visto mucho el ensordecedor silencio que tiene con estas víctimas por la imagen que pueda proyectar, acusando a la familia de alejarse de los valores religiosos, de alejarse de los valores dados por la Iglesia, ¿no? Y en los casos mediáticos, en los casos que hemos visto en la actualidad de nuestra sociedad, las violaciones en los colegios a niños menores de edad, en multigrupo, de los casos que sabemos y de aquellos casos que no conocemos. Las reacciones religiosas mixtas más que todo van en el silencio porque no se manifiestan como tal, como religión. Y lo que mencionaba, ellos siempre lo atribuyen a que nosotros como humanos nos alejamos de Dios y por eso nos producen o nos suceden estas cosas. ¿Su apellido? Esperando. Conclusión. Las violaciones en Santa Cruz y Bolivia representan
representan una grave problemática social, legal y de salud pública. A pesar de los avances legislativos, las cifras continúan siendo alarmantes. La impunidad y la revictimización y la falta de acceso a justicia agravan la situación. Se entiende que entre las consecuencias que va a tener la violación es que la paciente va a presentar problemas psicológicos, sociales y emocionales. Psicológicos porque se han visto casos en donde la paciente llega a presentar delirio, es decir, siente que todas las personas, ya sea hombre o mujer, la está persiguiendo, la está acosando y llega a tener medidas drásticas, en donde ella, para su protección, quiere atacar a todas las personas de las que se sienta agredida. Ahora, emocional, en donde la paciente llega a presentar depresión y ansiedad y en muchos casos se ha dado que llegan a suicidarse. Bueno, desde el punto de vista social, se debe recalcar que todo esto comienza de la crianza de los niños. Se debe inculcar a los niños que deben dar respeto y recibir respeto, es decir, que no deben permitir que alguna otra persona venga a enseñarles que nadie puede venir y tocarlos. No solamente la violación se da en los niños, sino que han dado muchos casos, e incluso hace 2 meses salió una noticia a nivel nacional en donde un hijo de 40 años violaba a su madre que tenía 70. ¿Ya? Ahora, hace 10 años aproximadamente, en Yacuiba salió una noticia en donde un adolescente de 15 años violó a su hermana de 9, si no me equivoco, pero esta no fue una violación en donde había penetración de él hacia ella en sí, sino que él utilizó otras cosas materiales, entre esas estaba una botella de vino, tenía la llave esta del propio de gato, si no me equivoco, que se llama el auto, utilizó esas situaciones. Entonces, metiendo otra problemática más, es que en Buenos Aires han realizado muchas marchas en donde dicen en estas protestas que violador muerto no viola más, lo cual tendría mucha razón, pero aquí nadie puede decir nada de la vida de nadie, ¿no? Entonces, llegando a la conclusión es que de esto proviene un problema psicológico de las personas que llegan a cometer una violación. Dicen muchas veces que si te juntas con 5 violadores, tú vas a ser el violador número 7. Recomendaciones: fortalecer la educación sexual e integral, mejorar el acceso a la justicia y fomentar campañas de sensibilización. También se ha dado en que hay sugerencias de implementar psicólogos en los establecimientos educativos. ¿Su apellido? Por nada. Muchos aspectos, muchas aristas, muchos enfoques y criterios bastante dispares. Si vemos un poquito lo que es parte de la historia, ¿ya? En la época de los romanos, de los griegos, la violación no era un aspecto muy trascendental, ¿ya? Con otros nombres, ¿ya? Pero había una relación que implícitamente era sin consentimiento, pero que había que hacerla. Por ejemplo, había la necesidad para considerar una mujer ya madura para tener relaciones, que había que empezar primero teniendo relación con los turistas que llegaban a esas poblaciones. Era un requisito. Con cualquier nombre que se le dé, pero no era a través de que ella quería tener relación, era un requisito que había que cumplir. Pero en ningún caso, imagínense, ni siquiera en la violación, las mujeres eran dueñas de su propio destino. Cuando la mujer era soltera, era dueña de sus padres. Si fue violada, sus padres tenían que arreglar económicamente con el violador. Ella no. Era una cuestión de transacción. ¿Quién era el dueño de esa mujer? Sus padres. Cuando se casaba, la mujer tampoco era dueña de su destino.
tenían que arreglar con el esposo. El esposo era el que arreglaba. Imagínense, en algunos sentidos, cuando la mujer era violada, estando casada, la echaban al río. La echaban al río y fíjense, si el marido quería, tenía que meterse al río y sacarla. La perdonaba, imagínense. ¿Ya? Pero si no quería, pues la dejaba que se la lleve la corriente y que se haga. Ni siquiera en el caso de la violación se la tomaba en cuenta. Vamos a hacer un diálogo un poquito diferente, tal vez, a lo que siempre han escuchado, o en la mayoría de los casos. Pero es necesario que conozcan otros aspectos también. Vamos a hacer abstracción, escúchenme, abstracción de los derechos que tienen en particular las mujeres, los hombres también. Pero estamos hablando de la mayoría de las personas que van a ser violadas. Olvidémonos un poquito del derecho que tienen y seamos solamente objetivos de lo que se ve, nada más. Si nosotros vemos una mujercita joven y una mujer mayor de 60, 70 años, ¿quién es más proclive a ser violada? La joven. No tenemos dónde perder. Si una mujer está muy agrupada, muy cubierta, y otra está con prendas muy simples, entre comillas, muy sexy, ¿quién es más proclive de ser violada? La que está sexy. Si hay una mujer que anda de noche sola y una mujer que anda de noche de día, ¿cuál es más proclive de ser violada? La de la noche. Fíjense que estamos haciendo abstracción de los derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer tiene todo el derecho de andar con poca ropa, de andar sola o de ser joven. Tiene todo el derecho de ser bonita, de ser joven. Pero ¿qué es lo que no tomamos en cuenta? Que las personas equilibradas o sanas no son las autoras de la violación. Y vamos a ver con fundamento. Esto es un ejemplo que siempre se coloca por si acaso. En un banco, ya, hay dinero, ¿no? Y exprofesamente nos dicen banco. Y sabemos que ahí adentro hay dinero, ¿o no? Y cuando nos dicen hay dinero, ¿entramos a robar? No. Sabemos que hay dinero, ¿ya? Pero no entramos a robar, porque quienes entran a robar al banco son los que tienen perturbado algo. Son delincuentes, asaltantes, ladrones, que tienen inclusive antecedentes. Ellos son. Por eso es que los bancos también ponen guardias, ¿o no? Pero ¿de quién se van a cuidar? De los delincuentes, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al banco? Sabemos que hay plata, hay dinero allá. No le hemos dado importancia porque uno va a cobrar su cheque, su dinero a sacar y punto. Sabemos que hay más, pero ¿acaso tocamos? No nos interesa. Pasa exactamente lo mismo con las mujercitas que tienen todo el derecho de andar como quieran. Pero eso no afecta a las personas que son equilibradas y normales. ¿Cuántas veces uno puede ver a una mujercita muy sensual en la calle y puede decir qué bonita, qué sexy, etcétera, y se pasa? Pero no es motivo para qué, para que la violen. No es motivo. Existe un libro escrito por el doctor Pedro Rivero Mercado que hace analogía a lo que estamos comentando. Se llama Las palomas contra la escopeta.
Fíjense que es más o menos lo que estamos conversando. ¿Qué quiere decir? Por más de que las palomas estén cerca a la escopeta, las palomas no dicen, mátenme. Es la escopeta la que va a matar allá. Si una mujercita está sensual, es joven, es sexy, está de noche, ¿ya? No es motivo para que una persona equilibrada tenga que violar. Pero ¿qué es lo que no tomamos en cuenta en estos análisis? Que la persona que hace eso es una persona que es desequilibrada, que es obsesiva, que tiene un problema inclusive de antecedentes de que ha pasado lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Si a mí me han hecho esto, ¿por qué no voy a hacer yo? Pero ya tienen un trauma que ustedes analicen. Entonces, es de esas personas las que hay que cuidar, no es de las otras. Y normalmente, ¿qué decimos? Tienen derecho, tienen todo el derecho. Y como tienen todo el derecho, no las cuidamos. Pero no las cuidamos de las personas que son equilibradas o que no tienen problemas. Deberíamos cuidarlas como en el banco, poniendo los guardias. Deberían tener una etapa de reflexión, de decir, ay, tengan más cuidado en estas circunstancias. No que no tienen el derecho, pero tenemos que prevenir de lo que está mal, de lo que les puede dañar, porque hay personas que están desequilibradas. De eso hay que prevenir, no de la persona normal, ¿ya? Por eso que a veces no se entiende cómo en condiciones normales un padre pueda violar a su hija. En condiciones normales, si ustedes analizan, no puede haber esa situación, no puede haber, pero existe. ¿Por qué? Porque hay un trauma, una obsesión, algo anormal que hace que esa conducta se tome. Pero tiene que haber algo anormal. El hecho de que digan que la mujer por lo que está andando sexy es la que provoca, pues tendrá todo su derecho, pero su derecho no le va a pasar nada mientras el que está mirando es equilibrado, es normal. Pero no todos los que miran son normales, son equilibrados. Ese es el riesgo que se corre. Bueno, esto no tiene mucho detalle, pero ¿qué enfermedades o qué síndrome han mencionado que es común en la transmisión viral en particular? ¿Cuál es? VIH. ¿Seguro? No sé. La CF de la hormona. ¿No tienen mascarilla? No es trascendente, pero es importante. Mira, que papiloma ustedes humano. tengan. El BPH. Entonces sería el BPH. el VIH, ¿no? ¿Por qué no? VIH. A eso se modifica. Esto que ustedes ven, esto es VIH. Pero no es eso. Lo que pasa es que nos llega la información y decimos esto es así, así. VIH es. No hay B labial, B dentilabial, B chica, B grande, B de vaca, B de burro. No hay eso. Solamente hay una sola B y la otra es V. Entonces, el nombre correcto es VIH. No es VIH. Eso voy a borrar porque van a creer que me he equivocado. No, eso es para que en algún caso ustedes sepan cuál es el término más correcto. ¿Tema para la próxima? Sí. ¿Homosexualidad? Sí. ¿Tenemos para la próxima? No. ¿No tenemos? No. Tendríamos que tener. El siguiente tema se refiere, seguimos en el tema teórico de sexología forense, nos referimos a la transexualidad y transgénero.
Ustedes dirán, ¿y por qué no se ha dado junto con la homosexualidad, que es la que va a tocar? Por si acaso, homosexualidad masculina y femenina, no se olvide, lesbianismo, ¿ya? Pero ¿y por qué no se da junto? Porque para nuestra normativa son totalmente diferentes. Por ejemplo, van a ver los que están trabajando, la homosexualidad no tiene normativa jurídica específica, no tiene. ¿Ya? Tenemos en la 045, la 348, la Constitución Política a partir del artículo 14. Tenemos la 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Toda forma. Dentro está la parte sexual, pero está toda forma. En la Constitución Política del Estado Plurinacional también dice que no se tolerará ninguna forma de discriminación, pero no dice el homosexual. Quiere decir que están incluidas en diferentes normas que hay que buscarlas. En cambio, la transexualidad y el transgénero tienen su propia norma, que es la ley 807, que es contra ley de identificación del género de las personas. Tiene su propia norma. Por eso que es diferente. El comportamiento es diferente. Al transexual se le identifica. Al homosexual es en el momento de su relación. El transexual quiere hacerse operar, el homosexual no quiere hacerse operar. Entonces, son situaciones diferentes. También interesa en el trabajo de la transexualidad, interesa también ver algunos otros componentes un poquito especiales. Un transexual operado, que la ley lo protege y le dice, a partir de ahora usted tiene el género masculino. ¿Ya? Parece absurdo lo que voy a decir. Ese hombre, ¿ya? Ese hombre, vamos a empezar primero, va a entrar a un seminario para ser sacerdote o para ser monja. ¿Por qué? Porque en sus documentos puede estar de hombre, ya inicialmente, y ser mujer. ¿Dónde le corresponde entrar? Y en el colegio militar va a entrar como hombre o como mujer. En el pabellón de hombres, en el pabellón de mujeres, porque el colegio militar ahora recibe varones y mujeres. ¿Pero dónde lo van a localizar? ¿A qué médico van a ir cuando se pone mal? ¿A un ginecólogo o a un urólogo? Y eso les va a tocar también a ustedes, ¿no? ¿Dónde va? Porque puede ser la mujer más bella, transexual operada, y que ustedes vean y digan, por más de que sea mujer, lo que tiene usted es la próstata agrandada, ¿no? Porque no pierde. Bueno, entonces todo lo que puedan sobre el transexual y transgénero, si quieren la historia en Bolivia, pueden hablar de Barbarella, que fue una de las primeras, de los desfiles gay de Estados Unidos, toda la generalidad, ¿ya? Pueden ustedes ver de esa manera. Siempre se toca un término que mejor que lo analicen de antemano, igual los homosexuales. ¿Qué quiere decir LGBT? Entonces no he terminado. GLBTQ, GLBTQI, GLBTQI más, todo eso se menciona ahora. Así que no estaría de más que ver. Eso va a ser para la próxima. De todas maneras, este comentario no sé si ha hecho con ustedes, pero lo vuelvo a hacer. Vamos a seguir todavía con algunas interrupciones. Menos mal que hoy día no había mucha música, que era proclamación también, bienvenida, pero había proclamación. Pero, por ejemplo, de este lunes al próximo va a haber suspensión, porque es vacación.
No, vacaciones es el término diplomático, son las elecciones. ¿Ya? Jueves. Y si ustedes saben, va a haber las elecciones. Probablemente para decano no tengamos 2 vueltas. ¿Ustedes saben quién va a ser decano? El doctor Pedraza. Y no es que estemos haciendo propaganda ni nada, que es excelente persona, quiero aclararles. Lo que pasa es que es el único candidato, así que ya se sabe quién va a ser. No tiene que estar pensando. En la dirección de carrera hay 3 candidatos, pero probablemente pueda haber en la primera vuelta mayoría. No voy a decir por quién, pero puede haber mayoría en la primera vuelta. En el rectorado son 4 candidatos. Y tiene el candidato, para evitar la segunda vuelta, tiene que tener la mitad más 1 de los votos. Simple mayoría. Si no tiene eso, hay segunda vuelta. Entonces, el 9 sería la primera vuelta. El 16, lunes otra vez, sería la segunda vuelta. O sea que para los que pasamos el día lunes con alguno de los grupos, tendríamos vacaciones. Bueno, y ahí quedaremos.